bienvenidos a Crónicas de una Bibliópata. Yo soy Clau y este es un video podcast en donde hablamos de las adaptaciones que más amamos y de las que más odiamos también. Y el día de hoy, por fin, después de un par de mesecitos, les traigo reseña nueva y esta es de la que me atrevo a decir que es mi serie favorita y es The Handmaid's Tale o en español El cuento de la criada. Serie que adapta al libro del mismo título de Margaret Atwood, pero que además expandió la historia a lo largo de 6 temporadas. Y es que la serie, aunque sí está inspirada en el libro, se abarca en tan solo la primera temporada, haciendo algunos cambios ya cerca de su final para precisamente poder ampliar la historia y llevarla más allá del libro. Pero por supuesto siempre de la mano de la autora, quien participó en la serie como productora consultora y quien además afirmó que en su libro no ocurre nada que la raza humana no haya hecho ya en algún momento del pasado o que no esté haciendo ahora quizás en otros países, lo cual no solo es realmente aterrador, sino que hace que esta historia sea sumamente importante, en especial en los tiempos que estamos viviendo. Y es que esta es una novela distópica situada en Gilead, una república teocrática y autoritaria que después de un golpe de estado toma y reemplaza al gobierno de Estados Unidos, y cuyo fin principal es combatir una crisis de infertilidad en el mundo que amenaza a la especie humana causada por una terrible crisis ambiental, tomando a las mujeres que aún son fértiles para convertirlas en lo que ellos nombran criadas para concebir a los hijos de las élites gobernantes. La historia es narrada por June, una de las muchas criadas que son sometidas a los rituales institucionalizados en los que los comandantes, en presencia de sus esposas, forzan a estas mujeres para quedar embarazadas. A través de sus pensamientos y recuerdos vamos descubriendo cómo era el mundo antes de Gilead, específicamente en Boston, y cómo usan la religión y el miedo para justificar la violencia, el castigo y el control que se ejerce sobre estas mujeres. Y así, a lo largo de 6 temporadas, vemos a June perder no solo a su familia, sino también su autonomía, pero también la vemos evolucionar y encontrar el valor y la fuerza para luchar y sobrevivir a Gilead, siempre motivada por el deseo de recuperar a su hija, llevándola básicamente a convertirse en la voz de toda una revolución. June eventualmente logra escapar, pero su lucha no termina ahí. En esta última temporada, la resistencia comienza a tomar forma, cada vez más se unen a su lucha y entre nuevas alianzas y traiciones también, Gilead empieza a fracturarse. Para analizar este final de temporada, vamos a hacerlo hablando de cada uno de sus personajes, la evolución que tuvieron a lo largo de esta temporada y por supuesto el cierre que le dieron a su arco. Y después vamos a pasar a lo que yo creo que quizás, en mi opinión personal, pudo haber funcionado un poquito mejor, aunque sí les puedo ir adelantando que para mi gusto este fue un final casi perfecto y ya les explicaré el por qué más adelante, pero también creo que puedo reconocer algunas de sus inconsistencias. A partir de este momento voy a estar hablando con muchísimos spoilers, así que si aún no has visto el final de temporada que se acaba de estrenar esta semana en Latinoamérica a través de Paramount Plus, corre a verlo y yo aquí te espero para discutirlo juntos. Y ahora sí, hablando de personajes, la gran sorpresa de esta temporada fue el regreso de Emily, quien supuestamente huyó de Canadá dejando a su familia para ir en busca de Lydia, o al menos esa es la justificación que le dieron a la salida de Alexis Bledel en la 4ª temporada. Entonces, por más emotivo que fue su reencuentro con June, haciendo un guiño a cómo se conocieron en la primera temporada, creo que lo más adecuado para su personaje hubiera sido usar esos minutos para tener una última interacción con Lydia. Entendemos que no podía matarla, pues la historia de Lydia no finaliza en el cuento de la criada, pero sí creo que fue una oportunidad desperdiciada. Y hablando de Lydia, la verdad es que con esta mujer tengo una relación de amor y odio, pues por supuesto que odio a su personaje, pero también creo que la actuación de Ann Dowd es uno de los elementos más fuertes de esta serie y por eso la amo. Por otro lado, creo que Lydia es mala, pero por ignorancia y fanatismo, y esto la lleva a tener una evolución que se hace mucho más evidente en este final, pues por fin hace conciencia de toda la maldad de la que no solo fue testigo, sino en la que también participó, llevándola a tener grandes momentos de arrepentimiento y redención. Me hubiera gustado ver a Lydia sufrir un poquito más, quizás sí. Sin embargo, sabemos que su historia continuará en la secuela de Los Testamentos de la misma autora, que sigue precisamente a Lydia como una de sus protagonistas y en la cual, por supuesto, la participación de Ann Dowd ya fue confirmada.
Por otro lado, Janine es uno de los personajes que más sufre en manos de Lydia y una de las pocas criadas que sí logra concebir a una hija que le es arrebatada por su comandante y su esposa. ¿Me hubiera gustado ver más luchar a Janine? Sí, incluso haber matado a su propio comandante en lugar de June, pero no todos tienen que tener un arco heroico y creo que Janine es el ejemplo de las consecuencias y el trauma inducido por Gilead, un rol que tenía que ser mostrado, pues además es un factor importante en la evolución de Lydia, quien ve en Janine el reflejo de lo que sufren todas estas mujeres. Esto no quiere decir que Janine no sea un gran personaje y una mujer valiente y resiliente, pues de hecho creo que Janine sufre y sobrevive a todo lo que te puede pasar en Gilead, literalmente a todo. Sin embargo, creo que la tortura que ejercen sobre ella desde un inicio la deja siendo un personaje sumamente vulnerable. Pero ¿qué tal nuestro queridísimo Mark Tuello, un verdadero héroe y líder, siempre haciendo lo correcto, ayudando por igual a June, así como a Serena, dándole muchas veces la oportunidad de redimirse y siendo un gran aliado para la resistencia? La verdad es que sin su participación, mucho de esto no hubiera sido posible y porque este hombre tiene una gran moral y una gran fuerza de voluntad, nunca se deja llevar por su muy obvia atracción por Serena, y aunque quizás para nosotros como espectadores hubiera sido un gusto culposo ver un pequeño romance entre ellos, el mismo actor Sam Jagger reconoció en un en vivo que hubiera sido sumamente ridículo y poco realista. También vimos luchar más a Moira y ahora no solamente desde afuera, sino volviendo a Gilead junto con June, y aunque su lucha desde afuera no era de menor importancia, la vemos recobrar el valor que la caracterizaba en las primeras temporadas y que también inspiraba un poco a June a ser más fuerte y valiente. Moira es la mejor amiga que todas las mujeres desearíamos tener y precisamente por esto y por todos los sacrificios que hace por June, creo que su personaje merecía un poquito más de reconocimiento al final. Y sí, también el personaje de Luke, quien finalmente confronta a June en esta temporada, pues creo que June muchas veces da por sentado a Luke y cree que siempre va a estar ahí porque este la esperó, y aparentemente esto significa que el amor de Luke por June no tiene límites. Y yo te podría decir que en una serie en donde no hay lugar para un amor perfecto, el amor de Luke por June es el que más se le acerca. Pero esta devoción no siempre le es correspondida y todos sabemos muy bien por qué. Pero de Nick más adelante. Sin embargo, por fin Luke descubre que su lucha va más allá de June y lo vemos pasar en esta temporada de la pasividad a la acción, y debo reconocer que verlo luchar me emocionó hasta las lágrimas. Y bueno, porque es inevitable, tenemos que pasar a hablar de Nick, un personaje cuyo final generó muchísima controversia entre los fans y que generó muchísima división entre los que odiaron el final o lo amaron, pero simplemente no hay medias tintas. Y yo te puedo decir que en lo personal, aunque nunca le había llorado tanto a la muerte de un personaje, la verdad es que no odié su final. Espero que no me odien por decir esto, pero Nick no es un hombre perfecto, es un sobreviviente que además siempre trabajó para Gilead. La serie está tan bien escrita que intencionalmente lo romantizan para que, así como June, dejemos de ver quién es realmente. El amor nos cegó y vimos solo lo que queríamos ver. Pero Nick nunca nos ocultó quién es, y teniendo muchísimas oportunidades para salirse de Gilead, incluso bajo la protección de Mark, este nunca muestra ni la más mínima intención de hacerlo y elige seguir siendo un comandante. Y aunque sí es cierto que no era como el resto, lo vimos subir de rango sin cuestionarnos demasiado, algo que por sí solo ya era una bandera roja, pues tan culpable es el que hace el mal como el cómplice, y Nick fue cómplice de muchas cosas que nosotros, como June, elegimos ignorar porque era lo que necesitaba en ese momento para sobrevivir. Creo que la traición de Nick no solo era inevitable, le da realismo. Y es que después de tantas veces de arriesgar su vida por la de June, se ve obligado a elegirse por primera vez a sí mismo. Creo también que sí se deja llevar un poquito por el poder, y no precisamente por ambición, sino porque nuevamente el sobreviviente que es encuentra que este es el camino en el que le era más fácil sobrevivir, algo de lo que June también se benefició bastante. Sí, parecía que Nick lo arriesgaría todo por June, y que no se nos olvide que a pesar de todo sí lo hizo. Incluso Moira le dice a June que si no es por Nick, ninguno de ellos estaría vivo. Sin embargo, en esta temporada se le suman nuevas obligaciones con una esposa y con un bebé que viene en camino, y
y quienes no solo no tendrían por qué sufrir a costa de Jun, sino que además su suegro lo tiene bajo la mira y cualquier error podría ser su propio fin. Entonces, yo sí creo que sus acciones no eran del todo inesperadas, y creo que Nick no traiciona a Jun intencionalmente, más bien creo que Wharton lo pone entre la espada y la pared, y sin pensar demasiado en las consecuencias, decide salvarse a sí mismo. Las mujeres de Jezebel no fueron asesinadas por Nick. Esta fue una orden dada por Wharton. Sin embargo, estas muertes son consecuencia, una vez más, del sistema opresor de Gilead, un sistema del que desgraciadamente Nick acepta ser parte. ¿Es lindo reconocer esto de este personaje en específico? No, la verdad es que no, pero es realista. Y aunque nos hubiera encantado ver un último momento de heroísmo, una conclusión feliz para Nick no habría tenido mucho sentido, y mucho menos una al lado de Jun, pues además el dejar a su esposa embarazada en Gilead también habría sido una decisión bastante cuestionable. Yo aprecio más que los escritores nos hayan dado un final realista y sí, quizás difícil de procesar, pero que al fin y al cabo se sienta real y nos muestre la profundidad y las complejidades de sus personajes, en lugar de intentar complacernos con un final rosa y ridículo en el que todos fueran felices para siempre, porque el mundo real no funciona así. Max Minghella fue el perfecto Nick y nos dio muchos, si no es que los mejores momentos de la serie y los más emotivos, sin ni siquiera tener que hablar en muchas ocasiones, pues con la mirada lo decía todo. Nick nos hizo creer que todo era posible y fue la esperanza de Jun en Gilead por muchos años. Entonces, creo que nada, absolutamente nada, ni siquiera sus últimas acciones pueden negar el gran amor que Nick sentía por Jun y todo lo que sí sacrificó por ella, y que de hecho gracias a él esta está con vida. Sin embargo, sí nos recuerda que desgraciadamente Nick eligió permanecer en Gilead y con esta decisión elige ser parte del sistema. A quien sí le dieron su gran momento de heroísmo fue al comandante Lawrence o a Joseph, quien finalmente se sacrifica para que la última misión sea posible y la resistencia pueda detener a los comandantes. ¿Se merecía o no ese último momento de heroísmo? Quizás sí o quizás no. Sin embargo, este es el ejemplo de un hombre que cometió muchas atrocidades contra la humanidad, pero que vive sus últimos años intentando corregirlos. Y sí, es imposible encariñarte con este personaje y sus ironías a pesar de su pasado, dándonos una de las despedidas más emotivas de toda la temporada. Muchos hubieran preferido un final similar o este mismo para Nick, sin embargo creo que Lawrence tenía mucho más que redimir y muchas más muertes en sus manos, además de que si Jun hubiera estado segura de tener a Nick de su lado, jamás se le hubiera permitido subirse a ese avión. Así que yo creo que todo tuvo su razón de ser. Un arco bastante similar al de Lawrence es el de Serena, pues ambos personajes ayudaron con la creación y construcción de Gilead y por consecuencia cargan con una gran culpa que buscan absolver a lo largo de la serie. Sí es bastante posible sentir compasión por Serena, en especial después del nacimiento de Noah. Sin embargo, con esta mujer nunca se sabe si sus intenciones son verdaderamente buenas o puro instinto de supervivencia, pues en el momento en el que le dan tantito poder sale a la luz lo peor de ella. Pero finalmente Serena elige el bando al que quiere pertenecer cuando le revela a Jun los planes de los comandantes de volar a DC, ganándose el perdón y con esta última acción el respeto de Jun, que quizás no merecía. Sin embargo, a veces perdonar no es para el que hizo daño, sino para que el que sufrió el daño pueda seguir adelante. Quizás merecía un mayor castigo o tal vez uno un poquito más evidente. Sin embargo, recordemos que aunque Jun la perdone, el resto del mundo la sigue viendo como un monstruo. Y nada más por esto, Serena nunca va a poder vivir en paz. Además de haberlo perdido todo, el mundo sabe muy bien quién es y conoce su rol en la creación de Gilead. Por más libre que Serena sea, nunca tendrá la paz mental de saberse completamente a salvo y nunca pertenecerá a ningún lado. Y este es un castigo bastante poético para una mujer que lo tuvo todo tras quitarle todo a miles de mujeres. Jun sigue siendo la mujer fuerte, valiente y resiliente de siempre. Sin embargo, en esta temporada la vemos evolucionar un poquito más, aceptando por fin su rol como líder y voz de la resistencia. Sabe que lo fácil sería permanecer en Hawái con su madre, con quien además tiene un reencuentro muy emotivo. Sin embargo, elige seguir luchando no solo por sus hijas, sino por todas las mujeres y familias que fueron separadas por Gilead. Sabemos que pierde a Nick y para nuestra sorpresa, o quizás no tanto, tampoco se queda con Luke, algo que podría parecer inconcluso, pero creo por dos razones que así es como tenía que ser. Para empezar, los dos están encontrando su lugar en su lucha, en especial Luke, quien apenas va empezando, y Jun tiene que permitirle encontrar su voz y dejarlo pelear después de años de dejar que alguien más lo hiciera por él.
Por otro lado, todos sabemos que el gran amor de Jun fue Nick, y lo natural sería que Jun pase por un duelo por su muerte, un duelo en el que sería injusto mantener a Luke a su lado. Sin embargo, creo que queda implícito que en algún momento volverán a reencontrarse, y creo que al menos por ahora eso es suficiente. Finalmente, su madre le sugiere a Jun que escriba un libro, que cuente su historia de supervivencia para sus hijas y para todos aquellos que nunca serán reunidos con los suyos. Conversación que también tiene con Luke, quien además le menciona que todas las personas que la amaron y ayudaron a escapar merecen ser recordados, incluyendo a Nick. Y así, Jun termina la temporada en la antigua casa de los Waterford narrando su historia con exactamente el mismo diálogo con el que arranca la primera temporada. No hubo un reencuentro con Hannah, pero que al final Jun tenga una voz que en la primera temporada no tenía es una victoria por sí sola. Y alzar esa voz y grabar sus memorias es ese último acto de rebeldía que podría terminar de llevar la verdad de Gilead al resto del mundo. Es un hermoso final, es emotivo, es poético y en lo personal me parece el cierre perfecto a una serie sin romantizarla, reuniendo a todos sus personajes y dándoles un final feliz a todos. Si esperábamos ver un final de cuento de hadas, entonces se nos olvidó la serie que estábamos viendo y la verdadera importancia de esta historia. Creíamos que la serie tendría que concluir con la reunión entre Jun y Hannah, pero esta no es la historia de cómo una madre se reencuentra con su hija, es la historia de cómo una mujer encuentra su voz y enciende a toda una revolución porque le quitaron a su hija, entre muchas cosas más. Y por esto, para mí, fue el final perfecto, además de que muy pocas veces he visto tanta evolución en los personajes de una serie. En esta ninguno pasa desapercibido, ni siquiera Naomi, quien le entrega a su hija a Janine, ni a Rita, a quien finalmente vemos luchar al lado de la resistencia. Además de que nos dieron el balance perfecto entre emoción, acción, drama, empoderamiento, venganza y sí, romance, temporada tras temporada. Sí quedaron algunas cosas inconclusas y quizás a la imaginación, sin embargo recordemos que la historia aún no termina aquí. La escritora de la serie, Jalin Chang, dijo en una entrevista durante la premiere que la secuela va a aclarar muchas de las dudas que nos quedaron en este final, dándole resolución a más de una trama. Y aunque no es momento para hablar con spoilers de los testamentos, lo que sí sabemos, como ya se los había mencionado, es que seguirá a Lydia como una de sus protagonistas y a otra llamada Agnes. Así es, nada más ni menos Hannah, por lo que tenemos que entender que esto aún no acaba y que están respetando el curso de los libros, algo que siempre se aprecia. Aún no se ha confirmado la participación de Elizabeth Moss como Jun, pero sí como productora ejecutiva, y aunque el libro se desarrolla 15 años después de los acontecimientos del primero, la serie comenzará tan solo 3 años después. Por lo que yo creo que sí podríamos estar viendo a Jun en esta secuela, aunque ahora no como protagonista, y quizás la resolución a algunas dudas, como por ejemplo las motivaciones de Nick al final de esta temporada, si Emily tuvo su último confrontamiento con Lydia y si Jun algún día logré reunir a sus 2 hijas. A mucha gente no le gustó el 10º episodio, en especial después de lo emocionante que fue el 9º. Sin embargo, yo lo sentí como un epílogo en el que no solo nos dan un cierre y una idea de lo que podría seguir para cada uno de los personajes, sino que vemos a Jun empoderada tras voltear los roles con Serena, quien por el contrario lo perdió todo, en un paralelismo con el primer episodio y nada más ni menos que en la casa destruida de los Waterford. Un final muy poético que para mi gusto merece aplausos. Ahora, que si tenemos que hablar de algunas fallas, creo que la mayor de todas fue que hubo demasiada redención e indulto para personajes que quizás no lo merecían tanto. Si tuvimos que aceptar el destino de Nick, al menos el mismo destino o uno similar se merecían personajes como Lydia, Naomi y Serena. Nick no es el personaje menos redimible de la serie, pero le dieron un final que no se siente tan justo en comparación con otros. Y con esto creo que la serie pierde un poquitito de credibilidad, absolviendo a todos sus personajes femeninos, cuando muchas de estas fueron igual o peores que los mismos comandantes. No olvidemos que por ser mujeres su redención no es más creíble ni más merecida que la de los personajes masculinos. Finalmente, creo que sí pudo haber sido muy valioso un último momento entre Jun y Nick, pero también creo que la serie dejó muchos cabos sueltos intencionalmente para darle entrada a su secuela. Algo que no necesariamente es malo, pero que sí hace que esta no se sienta tan
tan terminada. Y con esto yo quiero convencerme de que Nick hace una breve pausa antes de subirse al avión porque sabe que June está ahí. Y aunque no sabe qué está por suceder, deja que las cosas sigan su curso, pues la alternativa sería revelar su presencia. Creo que Nick siempre supo que June ganaría y nunca hizo nada para detenerla, incluso sabiendo que este puede hacer daño colateral, y así fue. Y la prueba de esto es que hay una foto circulando en la que Nick voltea hacia donde está June antes de abordar el avión. Una escena que, aunque no me explico por qué eliminaron, existió. Y esto me hace teorizar aún más sobre si nos mostraron solo el punto de vista de June y si podríamos estar viendo otra perspectiva de esta escena en los testamentos. Creo que Nick estaba consciente de que no tenía lugar ni dentro ni fuera de Gilead, y después de que su esposa le pide que acabe con June, quizás subirse a ese avión fue un acto más de rendición o quizás rebeldía, pues jamás le hubieran permitido vivir si perdonaba una vez más la vida de June. Sé que suena muy fantasioso, pero eso es lo que yo quisiera pensar, y así como los libros, toda historia está sujeta a diferentes interpretaciones. Y si no fue así, la verdad es que yo sigo creyendo que fue un final apropiado y digno para el personaje, aunque muchos estén en desacuerdo. Y porque se vale opinar diferente, ahora cuéntame tú en los comentarios si te gustó o no este final de temporada, qué amaste, qué odiaste y cuáles son tus teorías de lo que podríamos estar viendo en la serie de los testamentos. Gracias por acompañarme el día de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y que me puedes encontrar en Spotify, en YouTube y en Instagram como Crónicas de una Bibliópata. Nos vemos pronto. Bye.